Hola, muy buenas tardes. A mí me da un enorme gusto poder estar en este evento donde concurren muchísimas voces de juventudes que hoy por hoy forman parte de la agenda central de cualquier gobierno, de la iniciativa pública o del sector privado. Esta oportunidad que tengo hoy de platicarles un poco lo que significa la brecha salarial entre mujeres y hombres nos da una enorme visión de cómo podemos realmente ocuparnos e implicarnos en la posibilidad de tener un menos igual, tener un país donde podamos ir avanzando las mujeres y los hombres con las competencias, pero con las competencias equitativas que debe de haber en un mercado también laboral. Así que encantada de estar esta tarde con ustedes, de platicarles un poco y de poder juntas y juntos reflexionar cómo queremos construir todo un tema que tenga que ver con el derecho a las economías, a las juventudes, al desarrollo y a las oportunidades. Muchas gracias. Arrancamos. Voy a pedir que por ahí pongamos la presentación. Muy bien. Este tema que vamos a platicar el día de hoy pone en evidencia lanzaré una premisa importante para que la analicemos todas y todos. La pandemia no trajo desigualdades, las hizo visibles. De repente hemos visto cómo muchas personas han dicho, es que con la pandemia se desataron las desigualdades, las violencias, incluso los despidos a las mujeres. No, eso siempre ha ocurrido, pero se agudizó en la pandemia. Esta pandemia nos ha dejado reflexiones muy importantes, entre ellas el que las mujeres son las más afectadas de todas las personas que la han vivido en todo el mundo. En nuestro hemisferio no es la excepción, y en México con mayor ahínco. Aquí en México hoy encontramos que de cada 5 empleos perdidos, 4 son de las mujeres. Hoy encontramos también, aquí si fuese en nuestro país, que nos dicen que las más afectadas fueron justamente las mujeres jóvenes. Y fueron mujeres jóvenes porque muchas de ellas justamente se dedicaban a todo un tema de trabajar por su cuenta como freelance, y es un trabajo que todavía no se reconoce en un tema de prestaciones. Es un tema donde se duda mucho e incluso se cuestiona realmente el tiempo que se le dedica a las labores. Voy a pedir que vayan avanzando en la presentación conforme voy hablando. Avanzamos, por favor, en la siguiente. Y la siguiente, por favor. La siguiente lámina nos muestra justamente cómo 3 de cada 4 jóvenes trabajan en la economía informal, que no pueden permitirse quedarse confinadas o confinados. Las mujeres jóvenes particularmente son más afectadas, pues representan más de la mitad de las personas menores de 25 años empleadas en el sector servicio. Un sector servicio que aún no reconoce justamente un tema de prestaciones sociales. Hablando del no reconocimiento de las prestaciones sociales, encontramos una cifra que nos deja heladas y helados del Censo Económico de INEGI. De cada 10 empleos donde están las mujeres, 8 están en el sector terciario. ¿Es malo el sector terciario? No, no es malo el sector terciario. El tema es la brecha salarial que hay en el sector terciario. Las mujeres ganan hasta 3 veces menos que los hombres en el sector terciario, y lo peor es que en este sector terciario jamás se van a jubilar, jamás tendrán derecho a una incapacidad, jamás tendrán derecho a la salud, derecho a un sistema de cuidados, es decir, a tener una guardería o estancia infantil en donde dejar a sus hijos. Adelante. Con la pandemia, la brecha salarial aumentó y puso evidente justamente que el cuidado de las hijas y los hijos pone en franca desventaja a las mujeres. Encontramos una pandemia donde lanzó a las mujeres a ser maestras, cuidadoras, enfermeras, encargadas de la comunidad y gestoras. Eso, por supuesto que es un impedimento para el desarrollo. Hoy a nivel mundial hay un llamado muy grande a que los países inviertan en un tema de sistema de cuidados, donde reconozcan el aporte de las mujeres, que no es mínimo. Aquí, INEGI, después de muchísimas peticiones y mediciones, ha logrado sacar un índice importantísimo. Y nos dice, si midiéramos el uso del tiempo que las mujeres dedican a la crianza y el cuidado de otras personas, equivaldría al 24% del PIB. Sí, escucharon muy bien. 24% del PIB es comparado con las remesas que nuestros mexicanos y mexicanas mandan del extranjero hacia nuestro país. En esa magnitud es el aporte de las mujeres a las economías de un país. Por eso hoy el reconocimiento que para disminuir la brecha salarial es importantísimo invertir en estancias infantiles de 3 tipos. Una, que pueda tener horarios ampliados, es decir, empezar de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque las mujeres en este país
no solo trabajan de 7 de la mañana a 3 de la tarde, como están muchas de las guarderías del IMSS, del ISSSTE y de otras más, incluso de los DIF, acostumbrados. Hoy tenemos que visibilizar que el aporte de las mujeres en las economías se inicia en el mercado informal, en ese sector terciario que les acabo de comentar, donde las jornadas empiezan a las 3 de la mañana, donde las jornadas empiezan a las 4 de la mañana. Esas niñas y esos niños se van con sus madres al puesto de tianguis, al puesto que tienen como vendedoras ambulantes y pasan allá abajo hasta 12 horas. Dicen y dicen bien, infancia es destino. No podemos seguir siendo omisos en la inversión que tiene que haber en la primera infancia. Prevenir la desigualdad desde la primera infancia, justamente con estancias acordes, lúdicas, pedagógicas, donde puedan desarrollarse, es 100% un tema de prevención, de justicia, de ética y de responsabilidad moral de todos los gobiernos. Eso ayudaría bastante a disminuir la brecha salarial, porque las mujeres, sabiendo que sus hijas y sus hijos están debidamente cuidados en una estancia infantil, podrían buscar un trabajo en el sector formal. No se da esto, las mujeres no pueden ingresar a un sector formal. Por tanto, seguirán condenadas a una economía sin el derecho a las prestaciones sociales. La siguiente, por favor. Esta lámina nos deja impactados de ver cuánto más se invierten las mujeres en las tareas de cuidado no remuneradas. Nos habla de 20.300.000 mujeres en el país que no trabajan, entre comillas lo digo, asalariadamente, por dedicarse a las labores domésticas y de cuidado de menores. Porque todavía en este país muchas mujeres, cuando les preguntas a qué se dedican, te dicen, no, yo no hago nada. Ah, ¿no hace nada? No, no hago nada. Porque las labores del hogar están profundamente invisibilizadas, profundamente denostadas y profundamente sumidas en el hoyo de la ignominia, donde nadie quiere apostarle a eso. Porque claro que remunerar ese trabajo implica un esfuerzo grande de los gobiernos. Aquí hay un tema muy importante. ¿Por qué los gobiernos piden un reconocimiento a ese trabajo doméstico? Es decir, no es que queramos que las mujeres vayan a una ventanilla y cobren un cheque en tesorería por lo que hacen. Queremos que paralelamente haya políticas públicas de inclusión laboral y de mejores condiciones de trabajo para que esas mujeres puedan finalmente encontrar un buen nicho de trabajo. Las mujeres, está demostrado también en esta enorme brecha, que ganan 34% menos que los hombres. Hay estados en la República donde 8 de cada 10 trabajadoras no tienen derechos laborales, lo acabamos de decir hace un momento. 45% de mujeres en un empleo remunerado, por eso 40% de mujeres tienen un empleo remunerado y de ese total 57% trabaja en la informalidad. Esas son las cifras de nuestro muy desigual México, nuestro muy desigual país. Fíjense, una cifra también que les voy a compartir que me pareció realmente muy preocupante es cuando hablamos de los efectos de la pandemia. Y este efecto de la pandemia, hay algo muy visible que es importante que se tome en cuenta para los presupuestos y las políticas de igualdad. De todas las personas que perdieron la vida, 70% de esas personas eran jefes o jefas de familia. ¿Qué implica esto? Que hoy la cantidad de huérfanos en este país, de niñas y niños, se triplicó. ¿Qué implica eso? Implica políticas de educación, de salud mental, de atención, implica políticas incluso de vivienda, implica políticas de seguridad. Pocos o ningún gobierno todavía en el mundo está tasando lo que hay que invertir justamente en estas niñas y niños que son los grandes huérfanos de la desigualdad, de esta pandemia que azotó al mundo entero. En el mundo hace mucha falta que revisemos cómo están las mujeres participando. Hoy, mediciones del IMCO nos señalan que de cada 10 consejos empresariales que hay, solo hay una mujer participando en cada uno de ellos. Todavía hace mucha falta que las mujeres no solo formen parte de las empresas, sino que dirijan los consejos de participación, que se haga énfasis, por ejemplo, en políticas de conciliación que implican que esas mujeres tengan derecho a la lactancia, tengan una ludoteca o guardería también allí en su propia empresa y que haya una conciliación entre la vida laboral y familiar. Yo misma, ahorita ustedes acaban de ver que pasó por aquí mi hijo, pues justamente, o sea, las labores de las mujeres no terminan incluso cuando ellos están en casa, porque se continúa con las labores en la casa, con las tareas y con una carga enorme de las mujeres como cuidadoras. Hoy, las escuelas tienen que replantearse el tema también de las tareas, tienen que replantearse el tema de cómo podemos coadyuvar con las mujeres que están sacando las economías adelante y que no podemos darles una carga más
que son en las tardes las tareas de las hijas y los hijos. Hasta allá llega un replanteamiento de lo que significa la intervención pública en políticas que tienen que ver con todo esto que estamos platicando. La siguiente, por favor. La siguiente. Axel, ¿me ayudas, por favor, con Juan Pablo? Esta cifra, a la siguiente, por favor, esta ya la comentamos. La siguiente. Aquí es muy importante que hablemos de las trayectorias laborales que siguen los hombres y las mujeres y cómo la OIT hace un llamado enorme a un tema del trabajo decente, el trabajo digno. Trabajo decente y digno son dos términos que justamente la OIT pone sobre la mesa como reto para los gobiernos. ¿A qué se refiere con un trabajo digno y un trabajo decente? Se refiere justamente al alcance de las prestaciones sociales, por un lado, y segundo, al reconocimiento de competencias laborales. Hoy encontramos que muchas mujeres están en el mercado trabajando sin un reconocimiento del conocimiento. Aquí en México hay un organismo que se llama El Conocer, que otorga estándares por competencias laborales. Eso debería de ser una obligación también para muchas de las empresas, empezar a aceptar a las personas con certificados de competencia laboral. Estamos en un país donde son carreras demasiado largas, son carreras que dejan a las y los jóvenes muchas veces fuera de la competitividad. Son jóvenes que ya desarrollan sistemas, que ya saben hacer muchas de las cuestiones que hoy tienen una implicación digital, porque después de la pandemia nos obligó a migrar a un tema de digitalización en las compras de los supermercados, en las compras en línea, compras de medicamento, incluso en los servicios que se dan en línea. Y eso sí tiene una implicación directa con desarrollo de competencias. Por tanto, es importante también que se incorporen nuevas reformas en la ley del trabajo, donde se reconozca el trabajo por horas y el trabajo por competencias. Hoy hay un teletrabajo que ya aparece en las nuevas reformas, un teletrabajo que deja muy poco margen a poder entender cuál es la relación en un teletrabajo, a cargo de quién está la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Se habla de que la conexión a Internet y algunos aditamentos más serán a cargo del patrón. Son cuestiones que ahí están, pero que tienen muy poca aplicación en la vida real. Hablar de la conciliación entre la vida laboral y familiar va más allá de definir qué es un teletrabajo. Hablar de la conciliación significa ver que las mujeres tengan la posibilidad, insisto, de tener jornadas distintas, horarios flexibles, trabajo desde casa y algo muy importante, el reconocimiento de que si no desmontamos un sistema de cuidados de las mujeres, seguimos teniendo mujeres que medio trabajan, medio viven y medio producen para este país. Un ejemplo claro que está aquí en esta lámina, que me gusta mucho decirlo porque nos invita a esta reflexión, es que en las competencias laborales a un hombre se le clasifica o se le da un estándar de chef, a una mujer es cocinera. En esa magnitud de cuando verbalizamos las competencias entre hombres y mujeres, hasta allá llega el tema de la discriminación. Adelante. Por eso, esta posibilidad de que hoy tengamos un mercado laboral para las mujeres en México que amplíe el espectro, pues tiene que ver con este reconocimiento de las cifras. Aquí están muy claras en la lámina, en este pedazo de moneda, ¿no? ¿Cuál es la brecha salarial que tenemos, ¿no? Aquí tenemos 60.4% son hombres en el mercado laboral remunerado, 39.6% son mujeres. ¿Y cómo puede ser así? Si también otra cifra que contrastamos con esta, que es una cifra de INEGI, que nos dice que de cada 3 hogares en México, 2 tienen participación económica de una mujer, una como jefa de familia y la otra donde participan económicamente él y ella. Es decir, 2 de cada 3 hogares, las mujeres ponen los centavos económicamente para que el hogar funcione. Esto nos pone justamente en la antesala de romper de una vez y para siempre con la creencia de que los hombres son los proveedores. Nos pone en la antesala de reestructurar la forma en la que el Estado está pensado, donde lo público es hacia los hombres y lo privado hacia las mujeres. De desmontar enormemente también la posibilidad de que los hombres puedan y deban estar en la crianza y participar en ella. Cuando hablamos de políticas de la OIT que nos habla para trabajos dignos y decentes, no solo es hacia las mujeres. Ojo con esto. La OIT hace un llamado enorme a incorporar permisos de crianza. ¿Qué significan los permisos de crianza? Que dejemos de decir en nuestros reglamentos, en nuestras leyes o lineamientos internos laborales que hay permisos o licencias solo de maternidad o de cuidados maternos. Cuidados maternos que sesgan nuevamente el que las mujeres sean las que cuiden de la enfermedad
que sesga nuevamente que las mujeres sean las que vayan a la escuela cuando hay un llamamiento de la psicóloga, una entrega de calificaciones o una graduación. ¿Qué nos pide una voz mundial de ONU Mujeres? Pues es justamente esto, políticas de crianza positiva, le llaman. Positiva que tenga que ver con la posibilidad de que los hombres también participen en el cuidado de las y los hijos y que lo hagan no solo como un tema de voy a ayudar a mi pareja, voy a ayudar a la persona con la que yo vivo. No, no es ayuda, es una suerte de colaboración mutua que tendría que haber así. Y justo con eso podríamos tener o empezar a tener ya cada vez más visible una política mucho más equitativa de un sistema de cuidados. Hoy en México se discute a nivel nacional en el Senado precisamente, con la senadora Malú Micher, se está discutiendo una ley nacional de sistema de cuidados. Hoy estamos muy próximos también, el próximo 1 de noviembre, en una nueva legislatura, donde estaremos 24 mujeres y 14 hombres. Histórica. Y no queremos que sea histórica por una cifra de mujeres, queremos que sea histórica en las realidades, en humanizar y feminizar la política, en poner sobre la mesa la discusión, por ejemplo, de estos temas, el poder tener una ley estatal del sistema de cuidados, donde se vea cuánto debe de invertir un gobierno, un reconocimiento del gobierno a esta enorme deuda con las mujeres y hablar con un sistema de cuidados no solo hacia las niñas y los niños, hacia los padres y madres de la tercera edad y también, por supuesto, personas con discapacidad. Hasta allá llega un alcance de una política de sistema de cuidados. La siguiente, por favor. Esta es muy interesante y va ligada justo a lo que les estoy comentando, como no solo la pandemia triplicó el trabajo de las mujeres en los hogares, sino que además de eso pasamos por un año en donde el gobierno federal canceló un programa de estancias infantiles. Lo canceló y se cerraron en todo el país más de 10,000 estancias infantiles. 10,000. ¿Saben lo que eso significó? Significó lanzar a esas niñas y niños al cuidado de una vecina, de un amigo, de una amiga, de una madre quizá, de muchas abuelas. Bien, lo malo de esta historia, que es importante verla desde todos los matices y contextos, es que hoy, de cada 10 abusos sexuales, 8 a niñas y niños, 8 ocurrieron en el lugar donde los cuidaban. Esas son las cifras que arrojó esta pandemia. Esas niñas y niños que le quitamos la posibilidad de estar en una estancia infantil, lúdica, pedagógica, con un acorde a la edad, y que en testimonios de muchas de las madres que llevaban ahí a sus hijos decían que el mejor alimento del día era el que tomaban sus hijas y sus hijos justamente en la estancia infantil. Entonces, ¿qué nos pone sobre la mesa esto? Pues nos pone que este creciente carga de cuidados que hay con las mujeres, ¿no? Actualmente que tenemos, pues va justamente aparejado a una negación de un Estado mexicano de no reconocer que tiene que tener una política seria de infraestructura, de servicios que permita a las mujeres tener un trabajo, que tengan prestaciones sociales y que les permita tener un ingreso al desarrollo y en consecuencia a disminuir la brecha salarial. La siguiente, por favor. La siguiente. Esto era un poco lo que les comentaba. El presupuesto de ingresos de la Federación para el año siguiente tiene un aumento importante en las guarderías del IMSS, sí, ya lo acabamos de ver. Sin embargo, ¿quiénes están en las guarderías del IMSS? Las mujeres con prestaciones sociales. Y acabamos de decir que de cada 10 mujeres que trabajan, 8 están en el sector terciario sin prestaciones sociales. Entonces, aumentar un presupuesto solo a las guarderías del IMSS es desconocer todo este porcentaje de mujeres que están en el sector terciario y que tiene aportes todos los días a la economía de este país y en consecuencia de ello no tiene ninguna aportación de los gobiernos hacia un tema de responsabilidad de la autonomía económica de estas mujeres. Entonces, estancias infantiles tenían su razón de ser, iban dirigidas justo a las mujeres que no tenían prestaciones sociales. Por eso la importancia de levantar la voz desde el legislativo, desde diversas organizaciones que lo hacen todos los días, de decir, no pueden extinguirse estancias infantiles. Sí, a una política de subsidios, está bien, donde se le otorgue cierta cantidad a las mujeres para que puedan llevar a sus hijos a estancias infantiles. Sin embargo, yo sí tengo una crítica muy importante que tiene que ver que ese recurso tiene que darse a las estancias infantiles, no a las personas.
porque las personas se gastan ese recurso que les llega en materia de subsidio en el domingo, en la birria, en la fiesta de cumpleaños, en las piñatas, en el pastel o en sabe Dios cuántas cosas más. Está comprobado cómo de los subsidios que se dan actualmente, solo retorna a estancias infantiles el 22%. El otro 80% se gasta en el día a día y los niños siguen estando en el lugar más peligroso, que es la casa. Lo digo con profunda tristeza y con un acto de reconocimiento de todo lo que nos falta como país para poder realmente ser responsables en una política de sistema de protección a los derechos de la infancia. La siguiente, por favor. El INCO tiene una cifra también muy interesante que estoy segura que les va a llamar la atención. Nuestro país ocupa el lugar número 38 de 43 lugares en el índice de competitividad internacional. Y eso tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, con las condiciones laborales, con las posibilidades de los contratos que se hacen a las personas, de que este es un país donde aparentemente está prohibido contratar o celebrar un contrato cada mes y se hace en muchos lados y en muchos sectores. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos aumentar las mujeres en el ámbito laboral. ¿En dónde? En los puestos de toma de decisión. Cuando hablamos de humanizar la política, no es solo humanizar la política en el sector público. Cuando hablamos de participar las mujeres en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, hablamos de las mujeres que participan en los consejos directivos, en las juntas de coordinación, cuando hablamos de las mujeres que están justamente en esos cargos que permiten la transformación de las instituciones. Hay casos muy sonados como Johnson Johnson, como Scotiabank, que han tenido lideresas enfrente de sus grandes empresas y cómo la competitividad de estas dos empresas aumentó hasta un 80% cuando fueron cambiando paulatinamente las direcciones de ser presididas por hombres a ser presididas por mujeres. ¿Las mujeres somos menos corruptas? Me han preguntado. Yo digo sí. No por ser mujeres, somos menos corruptas porque estamos y nacimos en un mundo de la información, cuando ya todo era visto, cuando todo era con una mayor lupa de la ciudadanía, es decir, cuando hay un mayor ejercicio de ciudadanía. Por eso hoy las mujeres que llegamos a algún cargo, a algún poder, somos menos corruptas, porque hoy existen instituciones y arquitecturas como consejos ciudadanos, como contralorías, como medios digitales, como la transparencia, como las leyes que hay justamente para que el mismo día sepas qué se está haciendo, incluso canales digitales para poder hacer las compras, donde facilita el que pueda haber mucho menos corrupción, mucho menos soborno y mucha menos susceptibilidad a caer en el apetito personal de un favor explícito. Entonces, yo sí apuesto mucho por las mujeres y más por las mujeres jóvenes. Creo que estamos en un momento muy necesario, muy importante de apoyar liderazgos de mujeres jóvenes. Yo estoy segura que en este país las mujeres jóvenes tienen hoy la oportunidad enorme de podernos reescribir lo que significa una política laboral, de enseñarnos cómo se pueden hacer liderazgos a través de conectividades, a través pues, de sistemas de interconexión, a través de sistemas inteligentes, a través de los medios digitales. Hoy las mujeres están participando de una manera muy decidida en todo un tema que tiene que ver con la parte digital. Y esa es una brecha en la cual mujeres de mi edad, por ejemplo, poco participábamos. Creo que hoy la pandemia, una de las oportunidades que tiene es esa, el conocimiento que hay en redes, en digitalización, en robotización, en cómo poder hacer circuitos, y ahí están las mujeres jóvenes apostándole de una gran manera. Ahí están las mujeres jóvenes entrando cada vez más a ingenierías en sistemas computacionales, ingenierías en todos los ámbitos. Las ingenierías, dicho por conferencistas de empresas muy grandes, manufactureras, lo ponen como la carrera no del futuro, sino del presente. Yo hago votos porque estas oportunidades que tenemos de participar en foros como este, pues lleven justamente a esta reflexión de la posibilidad de una mirada mucho más abierta, una mirada mucho más holística de cómo podemos seguir apoyando a las juventudes en un tema de intervenciones en el ámbito público y en el ámbito privado. Estoy segura que la política encuentra una oportunidad enorme de reescribirse a través de la pluma, de la tecla, de la imagen, de la voz y de la palabra de las mujeres jóvenes, con especial énfasis en las mujeres jóvenes en las cuales creo. Y es que estoy segura además que muchas de ellas
hoy comprenden de manera distinta cómo asociarse, cómo tratarse y cómo luchar por la emancipación, la autodeterminación y el liderazgo que les da el conocimiento. Un proyecto propio de vida y una meta definida. Hasta aquí mi participación. Les agradezco enormemente esta posibilidad de haber estado aquí y les conmino a todas las jóvenes, a todos los jóvenes que nos están viendo, a que podamos armar una nueva humanidad. Una humanidad que lleve la causa de la igualdad, la causa de las mujeres, de las niñas. Hoy por hoy, invertir en las niñas es invertir en el presente de cualquier nación. Un país se mide en la inversión que hace en sus niñas y en sus mujeres. Muchas gracias a todas y a todos.